¿Por qué crees que muchas personas trabajan duro y aún así siguen teniendo problemas financieros? Pero tiene mucho que ver también en la sociedad consumista en la que vivimos. Hay muchos recursos, si tú trabajas fuerte, tú puedes hacer muy buen dinero aquí. O sea, no se trata de cuánto ganamos, pienso, sino de Correcto. cuánto sabemos administrar. Correcto. Estados Unidos es el país de la oportunidad y te puede meter a la deuda que tú quieras. Personas que tuvieron que deshacerse de propiedades, de vehículos, por cubrir el pago de la tarjeta de crédito, porque pensaron que era un dinero gratis, que se lo habían regalado. Muy bien, bienvenido a todos. Muchas gracias por estar este día con nosotros, por sintonizarnos. Para nosotros es un gusto y el día de hoy vamos a tratar un tema que nos afecta a todos y creo que nos va a ayudar lo que vamos a estar disertando. Para este punto, principalmente vamos a hablar acerca de finanzas sin filtros y precisamente es un tema que a todos nos afecta. El día de hoy nos acompaña un hombre de Dios, esposo, padre y por supuesto un buen amigo, nuestro amigo Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Pues bienvenido también a todos los que están aquí. Gracias por permitirme la oportunidad de seguir platicando. Creo que esa fue la manera como nos conocimos, platicando, conversación muy amena y eso es lo que esperamos aquí. Sí, como dices tú, por la gracia de Dios, sirvo al Señor junto a mi esposa. Tenemos 4 hijos y se te pasó, soy abuelito también, tengo 3 nietos. Así bueno. que muy, muy alegre, muy bendecido y agradeciéndole a Dios la etapa que me ha dado, aún en este tiempo ya, ¿verdad? Arriba de mis 50 años, pero muy contento y pudiendo tener la oportunidad de compartir cosas que he aprendido durante el camino, ¿verdad? Y como estaba leyendo en la iglesia, en el lema, el logo de la iglesia, de que somos gente real, con problemas reales, pero que servimos a un Dios real y eso quiero que sea la plática y estoy seguro que esa es la manera como lo vamos a hacer. Amén. Bueno, de hecho vamos a hablar precisamente de algo que es real entre los cristianos y entre todos, pues las finanzas. Precisamente estaba viendo algo, la Biblia habla más, el tema del dinero, las finanzas es un tema bastante profundo. Sí. Habla mucho sobre el dinero, la mayordomía, sobre las finanzas y me preguntaba por qué. Y entonces me doy cuenta que las finanzas, Francisco, afectan la familia, afectan las empresas, los matrimonios, Sí. afectan el presente y el futuro. Entonces las personas cristianas cuando se tocan el tema financiero dentro de la iglesia siempre lo asocian con me van a pedir, me van a exigir, pero realmente Dios tiene más de 2000 versículos que hablan sobre las finanzas y el manejo de las mismas. ¿Por qué razón? Por lo que ya acabo de comentar. Entonces, para los creyentes de hoy, espiritualizamos todo y este tema tan real que son las finanzas se dejan a veces de último. Sí. O dejamos que Dios haga los milagros que nos corresponden a nosotros como buenos mayordomos realizar. El día de hoy, Francisco, me gustaría que pudiéramos abordar algunas preguntas y que por supuesto a todos los que nos están viendo sé que les va a ayudar. Y una de ellas es, Francisco, en experiencias que has tenido en tus labores Sí. y todo lo que has tratado tanto dentro de la iglesia como tu ámbito profesional, ¿por qué crees que muchas personas trabajan duro y aún así siguen teniendo problemas financieros? Y no creo que solo es particularmente de nuestra sociedad aquí en Estados Unidos, pero tiene mucho que ver también en la sociedad consumista en la que vivimos, que es el hecho de que aquí, como te comentaba anteriormente, hay muchos recursos. Si tú trabajas fuerte, tú puedes hacer muy buen dinero aquí en relación tal vez a nuestros países de origen. Y una de las cosas es que eso te hace que ganes más dinero, pero entre más dinero tú vas ganando, empiezas a gastar más. Y cuando no se tiene un control de lo que entra y lo que sale, es cuando se empieza a dar el problema. En otras palabras, gastar más de lo que se gana. Eso es una cosa fundamental. Y obviamente te decía que estamos hablando de gastar más, pero dices, pero ¿cómo es que las personas estamos gastando más? Bueno, por la influencia también de los medios sociales, de la televisión, de los comerciales, que ojo, no estamos satanizando eso porque necesitamos también que haya creatividad en la mercadotecnia. ¿Para qué? Para que se mueva la economía, para que se puedan vender productos y servicios. Eso está muy bien. El Señor le da la creatividad a las personas para que puedan hacer un anuncio, un producto, un servicio llamativo para alguien. El punto es que no se convierte en el fin de, pero sí un medio para.
en este caso para fomentar y estimular la economía. Pero eso viene a la compra compulsiva, porque yo estoy viendo que yo necesito comprar esto porque me lo merezco, porque ese carro es el carro del año, porque ese es el vestido que están vistiendo los famosos, porque, en fin, la vacación, de nuevo, no es malo, pero es una realidad a medias ahí. O sea, hay tres cosas acá. Compramos porque lo merecemos, lo necesitamos o porque lo queremos. Bueno, esa es una de las tres cosas, creo que debería de ser la correcta. Porque estaba en el supermercado y veía lo siguiente, y me gustó mucho un anuncio también que estaba concordando con esto, porque había un producto que valía 6, pequeño, el mediano valía como 7 y el grande valía 7.50. Entonces la gente dice, por 50 me llevo el grande. Entonces, en sí, esa es la finalidad de quien ofrece los productos, que la gente consuma más. Claro. ¿Cómo lo podríamos nosotros identificar en nuestro entorno? Por ejemplo, nosotros que somos creyentes, que conocemos a Dios, llegamos con un bajo presupuesto a fin de mes, satanizamos todo, lo espiritualizamos y decimos el diablo me robó las finanzas, el devorador, porque hay muchos creyentes que operan bien dentro de su vida financiera, fidelidad a Dios. También son personas que trabajan duro, pero aún así viven bajo ese estrés financiero. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros no solamente identificar ese error, sino también marcar una diferencia entre ganar dinero y administrar el dinero? ¿Cómo balanceamos eso? Tiene que empezar con esto primero, reconocer primero que hay un problema, porque y esta no es la primera vez que muchos hemos escuchado sobre hay diferentes maneras en las que tú puedes ser exitoso en tus finanzas. El punto principal es, como en muchas cosas de nuestra vida, a nuestra relación personal, finanzas, en la iglesia, etcétera, es reconocer que hay un problema. En este caso, ¿qué tanto control estoy teniendo yo de mis finanzas? Entonces, tú tienes un punto muy importante con lo que te referías a los precios, pero el punto básico aquí es, ¿por qué no empezar a crear un presupuesto escrito? Eso es lo más importante. Una de las cosas que en mi experiencia en el área financiera es que la mayoría de nosotros no escribimos lo que ingresa versus lo que sale. Una de las cosas bien básicas, y yo se lo mencionaba en el ámbito en el que trabajo, le decía a mis clientes, todo lo que usted ve aquí es lo básico. Mi papá nunca tuvo una cuenta de banco y él hacía eso. Él escribía lo que entraba y lo que salía, con una familia de su esposa y 7 hijos. Y gracias al Señor nunca nos faltó nada. No teníamos gran cantidad, pero él fue un buen mayordomo. ¿Por qué? Porque escribía todo. Entonces, eso es algo que yo me he fijado mucho que está faltando en nuestras vidas. Y yo me cuento en eso a veces, que anteriormente, y por la gracia a Dios, conocí a mi esposa, pero eso me ayudó mucho. Ella es muy diligente en eso también, y eso es fundamental, escribirlo para que usted lo vea. La mayoría de nosotros somos visuales, tenemos que ver, y ahí podemos empezar a identificar en qué podemos gastar o no, y si en donde vamos a gastar algo más, pero nos va a rendir un poquito más de tiempo. Antes de entrar a cómo preparar un presupuesto tanto familiar, porque creo que en la familia es donde comienza todo, Francisco. Correcto. Ya de ahí parte para todo lo demás. ¿Cómo puedes indicarnos tal vez qué señales puede tener una persona que está empezando a tener problemas financieros? Vamos a lo mismo, es el hecho de que empezás a endeudarte con productos crediticios, ¿verdad? Cuando por la facilidad de obtener un crédito aquí, empezaste. Por ejemplo, es algo bien sencillo, es bien sutil, pero vas a la tienda y ¿qué es lo que te ofrecen la mayoría de tiendas normalmente? Te dicen, si usted aplica para la tarjeta el día de hoy, va a obtener el 20% y le vamos a regalar un voucher también de $10 más para que pueda comprar algo más. Ajá. Pero el problema es que si no hemos creado la base de nuestra finanza, esa casa financiera, digamos, entonces las paredes, todo lo demás, no van a estar en una tierra firme.
Por eso es importante, y regreso a lo del presupuesto, que vamos a hablar un poquito tal vez más adelante, pero sí, es el hecho de empezar a endeudarse con productos y con la facilidad del crédito que en este país se da, porque sí hay mucha facilidad. Para ir cerrando este cuadro, en conclusión podríamos decir que una persona, el indicador o los indicios de problema financiero se da en compras compulsivas, como lo acabas de decir, personas que compran no porque lo necesitan, sino porque creen que lo merecen o porque les gusta. Entonces, cuando no hay un presupuesto, pues obviamente todo se desborona. Me gusta mucho porque, hablando para nosotros los creyentes, todos los que nos están viendo, que son muchos los creyentes que aún enfrentan este estrés financiero, me gusta un pasaje de la Biblia que dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, no dice en lo poco, dice en lo muy poco, también lo será cuando tenga más, o sea, será fiel cuando tenga más. O sea, no se trata de cuánto ganamos, pienso, sino de cuánto sabemos administrar. Correcto. Lo poco que entra. Exacto. Hay personas de que están diciéndole, Señor, bendíceme más, dame más, yo quiero más, pero con lo poco que tenemos creo que no estamos haciendo mucho, y ese es uno de los problemas que espero en Dios podamos nosotros abordar posiblemente en esta o en otra plática, claro, y que los que nos escuchan puedan encontrar una solución. Hablemos un poco acerca del presupuesto. Una de las preguntas clave sería, Francisco, hablando en el aspecto familiar, ¿cómo podemos crear un presupuesto? ¿Cómo iniciaría el esposo, la esposa y obviamente incluyendo los hijos? ¿Cómo hacemos eso? Eso es importante lo que acabas de decir, pastor. Involucremos a la familia. Si usted tiene su esposa, su esposo, sus hijos, tómenos en cuenta. La opinión de cada uno es importante porque todos somos parte de la familia. Y es sentarse y, una vez más, escribir, poniendo en base 4 puntos importantes. ¿Qué son las necesidades básicas que uno debe de cubrir? Usted debe cubrir vivienda, usted debe cubrir el alimento, la vestimenta y el transporte, y todo lo que conlleva, lo que va alrededor de esto. Entonces, en base a eso, tener eso en mente, ¿no? Pero también ser honesto y empezar a escribirlo. Hey, ¿dónde es que estamos gastando? Y como dicen que 2 cabezas piensan mejor que una, o 3 o 4 si incluimos a los hijos, lo que sucede aquí es que yo empecé a decir, estoy gastando en la renta, estoy gastando en el celular, pero viene el hijo porque se le olvidó al papá. No, pero mira, te gusta comprar de los raspaditos en la tienda. Cositas así, ¿no? En que tal vez son gastos hormiga, pero que hay que ponerlos, o sea que hay que buscar en la medida de lo posible crear un presupuesto lo más detallado posible. Importante, no se preocupe, una vez usted empiece, el presupuesto debe ser flexible. Y debe ser como su raíz latina lo dice, ¿verdad? El pre es antes y el supuesto, que es como usted está suponiendo lo que va a gastar, pero entendiendo que, como dicen aquí en la traducción en español al inglés sería la vida sucede, cosas suceden. Usted tiene que aprender a ajustarse, pero por eso es importante también estarlo evaluando. Pero lo importante es sentarse, escribirlo lo más detalladamente posible, lo más honestamente posible, y en base a eso empezar a ver dónde usted puede empezar a ahorrar o quitar algunos gastos o reubicarlos en otra área que se necesita. Exacto. Pienso que este es un punto, bueno, como las finanzas afectan a la familia, es un punto importante. ¿Por qué razón? Acabas de mencionar, nos reunimos la familia. ¿Sí? Hay una línea que se puede cruzar también y puede crear conflicto dentro de la familia cuando no hay un acuerdo, porque si el padre empieza a hacer un presupuesto, se puede caer también como en una especie de tacañería extrema. ¿Por qué razón? Porque entonces el papá dice, bueno, ya no vamos a comprar el raspado, ya no vamos a comprar esta soda, no vamos a comprar esto. Entonces ya hay una inconformidad. Entonces pienso, para los que nos ven, o sea, la unidad familiar en el aspecto de hacer presupuestos, donde todos estén involucrados, todos estén de acuerdo, no solamente es un beneficio para uno, es un beneficio para todos. Correcto. Y creo que ahí se cumple lo que dice la Biblia: si 2 o 3 están de acuerdo, pues obviamente Dios va a estar ahí, o sea, las finanzas van a ser bendecidas. Sí. Hay algo que nosotros vivimos y se ve acá en Estados Unidos, y
Y bueno, lo mencionan no solamente las entidades financieras, sino también lo escucho de muchas personas, hablando acerca de los créditos, las deudas, y quiero abordar un poquito ese tema. Claro. Francisco, muchas personas toman decisiones hablando en este aspecto, muy emocionales para tomar decisiones. Me gusta, me impresionó, lo voy a comprar. Y estamos en este país donde la gente dice, bueno, es común estar endeudado. Metámonos a deudas, todo el mundo. O sea, Estados Unidos es el país de la oportunidad y te puede meter a la deuda que tú quieras. Pero, ¿cuándo? ¿En qué momento una deuda es saludable y cuándo la deuda se vuelve peligrosa? Una manera práctica de verlo tal vez a nivel de negocios y después lo puedo ligar a gastos personales. En este caso, cuando hablamos con un dueño de negocio dice, una buena deuda es una deuda que a pesar de que te vas a meter en algo en que vas a invertir dinero en el que va a crear un costo para ti, pero eso te va a ayudar a generar más dinero y te va a ayudar a generar más producción en tu compañía, en tu producto, en tu servicio. A nivel personal y de familia, en la manera en que tenemos que verlo, por eso es importante involucrar a la familia, tenemos que verlo en ese sentido, ok, si yo me voy a endeudar aquí, por ejemplo, es porque quiero darle una casa a mi familia. Algo bien importante, y te digo yo que viví por 6 años en un apartamento, y me acuerdo cuando alguien me empezó a decir que quería, que sería bueno que comprara una casa, y se me quedó algo muy importante, y ese es el beneficio para la familia, que decían que estadísticamente se conocía más que un niño que vive en un apartamento versus un niño que vive en una casa, aunque sus papás le estén pagando, tiende a rendir mejor porque se siente más que pertenece a un lugar. Entonces son cosas sencillas en las que tú dices, bueno, me voy a endeudar en una vivienda, pero quiero un beneficio para mi familia, quiero buscar darle una estabilidad. Y ya obviamente podemos ver más adelante el hecho de que vas a ganar plusvalía, ¿verdad? El valor de lo que se va ganando, de lo que se va pagando y va descendiendo, más el valor que va subiendo. Esa es la plusvalía, eso es como un beneficio secundario. Pero el primero es ese, a nivel de mantener esa protección como hombre de la casa, en este caso, de pensar, bueno, le voy a dar un lugar donde mis hijos estén más tranquilos, donde mi esposa esté más tranquila, donde podamos sentirnos que tenemos algo, por ahí. O sea que una deuda saludable son deudas como por ejemplo una casa, algo que es un beneficio colectivo, como en común, en Correcto. familia. Pensando siempre en la familia. A veces ¿no crees de que también hay como sentimientos un poco egoístas? Porque a veces se presenta dentro de la familia. Vamos a comprar, por ejemplo, un carro, nos vamos a endeudar con este carro porque vamos a ir de vacaciones y en ocasiones la gente, pues, bueno, nuestra familia, ya sea hombre o mujer, muchas veces disfrazamos también esas deudas que parecen sanas, pero que a largo plazo se convierten peligrosas. Y digo peligrosas porque no solamente afectan el presupuesto familiar, afectan las relaciones. El mayor índice de divorcios actualmente, para los que nos ven, el mayor índice de divorcios no es por la infidelidad, no es por otra cosa, sino por las finanzas. Por esa razón Dios quiere que nosotros los creyentes tomemos muy en serio el asunto financiero, hablando en el aspecto familiar y hablando en cuanto a nuestra educación financiera. Fíjate, quería mencionar algo porque me resuena. Cuando estábamos preparando un poquito esto para comentar, para platicar, me vino la escritura en Juan 17, 17, 14, 16. Parafraseando, Jesús está hablando con el Padre, está orando. Y entonces le está diciendo, yo les di la palabra y el mundo los aborreció. Pero dice, yo no soy de este mundo, tampoco ellos lo son. En otras palabras, no tenemos que moldearnos a este mundo, no depender lo que te decía yo de los anuncios, de que tengo que ganar más, que tengo que hacer esto. Al contrario, tenemos entonces que moldearnos al reino de Dios. Y una de las cosas que tiene que ver es el ser menos egoísta. Como tú mencionabas lo del vehículo también. Si yo como hombre, yo digo, pues yo quiero tener este carro, este vehículo, pero ¿qué es lo que más necesito? ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesitan mis hijos? Voy a comprar algo en el que beneficie. O sea, cuando uno se desprende, cuando uno va menguando también, ¿verdad? Para que el Señor vaya creciendo más en nosotros. En esa manera, tú puedes ver que vas conociendo quién es tu identidad en Cristo y el Señor te va ayudando a moldearte porque estás siendo obediente a lo que Él quiere que tú seas, a la santificación progresiva, ¿verdad? Exacto.
Entonces por ahí quería también mencionar eso, que eso es muy importante, especialmente para nosotros como creyentes. No hay una varita mágica, es que tenemos que ser diligentes, tenemos que pedirle al Señor, y esa es una manera que nos puede ayudar, pero entendiendo básicamente, y con eso termino, nuestra identidad en Cristo. Exacto. Hay algo que, bueno, la Biblia también menciona y hablando acerca de los créditos. Sí. Bueno, el que toma prestado, Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Y quiero introducir este versículo a la siguiente pregunta. Sí, sí. ¿Qué errores cometemos nosotros al usar las tarjetas de crédito? Muy buena pregunta, y es algo que es un mito que me ha tocado desvirtuarlo, quitarlo, porque la gente dice, cuando usted agarre una tarjeta, no lo pague todo, deje un poco para que usted pueda crear y construir un crédito. Mentira. Usted puede obtener una tarjeta de crédito, se obtiene. Las tarjetas de crédito están diseñadas para que si usted sabe manejarlas, usted no tiene que endeudarse, es decir, pagarlo todo cada mes. Pero es una vez más porque es mucho más fácil relacionarlo al ámbito de negocio para traerlo al ámbito personal. En el ámbito de negocio se llama capital de trabajo. En otras palabras, tú haces un trabajo para alguien, pero en las compañías a veces lo que se llama, en inglés se llama account receivables, son las cuentas para recibir. A veces a la compañía o a quien le paga se puede tardar 30, 60 días en pagarte, pero una línea de crédito te ayuda para poder solventar una necesidad en el momento, pero entendiendo que tenés alrededor de 20, 30 días, dependiendo del ciclo de facturación. El problema, regresando a lo que te decía, era que en esos paradigmas, esas medias verdades que escuchamos de la gente, empezamos a creer, no, tengo que dejar un poquito de balance para hacer crédito. Bueno, cuando usted deje ese balance en la fecha que se vence y del día siguiente empieza a acumular ese interés, y el interés normalmente de una línea de crédito es bastante alto. Es un interés anual variable, pero es alto. Entonces, ahí número uno es entender que si voy a agarrar una tarjeta de crédito, que sea para mi beneficio. Una vez más, no lo puedo desligar. Tenés que saber tu presupuesto para entonces ocupar esa tarjeta como una herramienta que te ayude no solamente a crear y a enseñarle a los creditores, a las compañías que prestan, mire, el varón aquí, Luis, es muy bueno, le vamos a poder dar un interés bajo para algo más grande, para una casa, para un vehículo, para un negocio, etcétera. En ese aspecto es importante entender que debe ir ligado a ya tener un presupuesto, que debe tener también el hecho de tener y eso podemos hablar más adelante si hay tiempo, de tener un fondo de emergencia, y luego pensamos en fondos discrecionales. Pero por ahí ese es el problema bastante repetitivo que veo. La gente dice, no, hay que dejar un poquito para hacer crédito, o se le hace fácil gastar porque no lo ve, pero ese dinero ya lo debe. Tiene que estar seguro que usted sabe que si lo gasta, como dice mi esposa, que ya lo tengas. No lo gastes si no lo tienes, y ella es muy clara en eso. Bueno, porque la base es el presupuesto. Correcto. O sea, una persona que no tiene el presupuesto y empieza a obtener tarjetas de crédito, he conocido personalmente, tengo algunas en la mente, así fresco, personas que tuvieron que deshacerse de propiedades, de vehículos, por cubrir el pago de la tarjeta de crédito, porque pensaron que era un dinero gratis, que se lo habían regalado. Sí. Ahora, hay algo acá, y estabas mencionando el crédito que todo el mundo quiere tener un buen crédito en Estados Unidos. Sí. ¿Qué importante es el crédito aquí en Estados Unidos? Es bastante importante. No necesariamente si tú tienes paciencia, tú puedes obtener una casa simplemente con tener, como te decía, ahorrar un buen enganche, como decimos aquí, o un buen down payment, con pagar tus cuentas a tiempo. Hay muchas maneras en las que tal vez te puedes tardar un poquito más, pero lo puedes hacer. Pero en el caso de que obviamente necesitas obtener una casa, sí, el crédito te ayuda y es muy fácil. Pongámoslo en relación a un vehículo. A ti y a mí nos gusta el mismo vehículo, en este ejemplo. Es una Toyota Tundra. ¿Okay? Tu crédito es excelente, tu crédito está en 850. Mi crédito está en 675. Es como se mide, ¿no? Entonces, cuando tú vas
al concesionario y entonces yo llego bien contento porque me gustó el vehículo y tú también, y los dos vamos a dar el mismo down payment, vamos a dar los $1,000 que dijimos vamos a darle, después vamos a esto y queremos el mismo vehículo, el mismo color, todo. Entonces digo, pásele aquí, don Luis. Y entonces le van a decir, no, pues usted tiene crédito excelente, le vamos a dar un interés de el 2% a 60 meses. Llegó Francisco, que no está tan bien, pero está entusiasmado que quiere el vehículo. Claro, Francisco, vamos a ver aquí. Bueno, perfecto, le vamos a dar aquí el vehículo, pero le vamos a dar el interés al 8.5%. Sí. Entonces, ahí es donde tú ves la diferencia. El tener un buen crédito te ayuda a minimizar o a mitigar los gastos que tú puedes tener cuando te vas a endeudar y cuando estamos buscando hacer una buena deuda, como estábamos hablando anteriormente. Yo creo que vamos a tener tiempo un poquito de hablar sobre si ya estás ahí, qué hacer, ¿verdad? Pero esa es la manera más tangible de verlo. Un buen crédito te ayuda a que, míralo de esta manera, el banco que te va a prestar dinero, si está viendo que estás siendo responsable por medio de ese parámetro que es tu puntaje crediticio, dicen, no, es mucho menos probable que Luis nos deje de pagar a que Francisco nos deje de pagar. De esa manera es como lo miran, y por eso es que para mitigar el riesgo a ellos, dicen, no, por si acaso te voy a cobrar más por si decide Francisco ya no pagarnos el carro. Exacto. Hay algo que me llama la atención, retrocediendo un poquito acerca de lo que es el presupuesto. Ajá. ¿Qué consejo le darías a alguien que siente que ya está perdiendo el control financiero? Es decir, personas que dicen, bueno, siento que trabajo y no me rinde el dinero, soy fiel a Dios, contribuyo, ayudo a mi prójimo. Lo que dijo aquel hombre, ¿verdad? Con quien se encontró Jesús, sí. hago todo. ¿Y en qué estoy fallando? ¿Es el diablo, una maldición? O personas que están endeudadas con tarjetas de crédito, o bien sienten de que laboran, y hay un principio que la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tengo una pregunta acá, ¿qué consejo le darías a alguien que siente que ya perdió su control financiero? Es decir, está a punto de caer en bancarrota. Hay muchas maneras en las que se pueden hacer, especialmente cuando se trata de deudas. Usted puede, número uno, reconocer el problema, empezar a hacer un presupuesto, y ahora vamos a hablar de un par de cosas que usted puede hacer. Una de ellas es el empezar a disminuir la deuda que usted tiene. Si por ejemplo usted tiene préstamos, usted tiene tarjetas de crédito donde usted está pagando diferentes montos y está, obviamente los diferentes montos, las diferentes compañías tienen intereses, aunque son parecidos, son diferentes, pero en un momento determinado usted debe, por ejemplo, $2,000 en una, $3,000 en otra, $5,000 en otra. Hay dos maneras que usted puede empezar a trabajar con esto. Una vez ya creó su presupuesto, es importante, luego que usted ha reconocido que hay un problema que es obvio ahí, ¿no? Y uno de ellos es se puede decir como la solución de avalancha. Y lo que quieres es, por ejemplo, hablando de tarjetas de crédito, préstamos, es que usted tome en cuenta los pagos que está haciendo en cada una de estas deudas que tiene, adicionales a lo básico, y decidir solo pagar el mínimo en, digamos, tenemos 4. Entonces voy a pagar el mínimo en 3 de ellas y voy a identificar la que estoy pagando un interés más alto, y entonces concentrar lo más que pueda a esa para bajar ese pago, independientemente del monto, pero el interés. Otra que me gusta más a mí, que siento que es más práctica, es el de la bola de nieve. Y esa es el mismo ejemplo. Tenés 4 tipos de deudas. Tú dices, y eso es lo que sucede también, que uno a veces queriendo hacer bien no se controla. Y es que dice, no, pero yo pago más del mínimo siempre. Ok, entonces en una tarjeta yo estoy pagando $150 cuando el mínimo es 100. En otra le estoy dando 125 cuando el mínimo es 100. Y así sucesivamente. Entonces ahí es agarrar la deuda más pequeña en total y enfocarte en pagar esa lo más pronto posible. Entonces, por ejemplo, si me queden esas 3 tarjetas, para hacerlo fácil, redondeemos que esas 3 tarjetas vas a pagar el mínimo, que van a ser 100 cada uno, pero ese extra que le estabas dando a esas 3 tarjetas, tú les vas a dar ese extra a esta otra que debes $4,000,
y entonces en vez de dar los 100 mínimo aquí, vas a dar 250. Entonces te sigues pagando el mínimo, y vas cubriendo lo más que puedas, y cuando terminas de pagar esos 250 que estaban ahí, se lo pones al pago de la siguiente deuda más pequeña. Y entonces eso va creando, número uno, te sientes que estás cumpliendo algo, estás logrando una meta, tal vez a corto plazo. Y entonces tú, porque acuérdate, estás escogiendo la que menos debes. Entonces se supone que tienes que pagarla antes, especialmente si concentras tu esfuerzo ahí. Y ya luego te mueves a la otra. Tienes que ser diligente. Y luego a la otra. Entonces esa es una manera práctica. Algo muy importante, pastor, no lo haga solo. Si usted tiene una pareja, que normalmente en la casa, en un matrimonio, en la familia, siempre hay alguien que es bueno con el dinero y tal vez el otro no. Hay que ser humildes para reconocer el problema y buscar ayuda. Pero tal vez si en la casa a todos son gastones y les gusta, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Hay mucha ayuda a nivel gubernamental, a nivel de instituciones privadas también. Se lo digo, pastor, por experiencia propia. Las instituciones financieras están diseñadas para ayudarle, porque las instituciones financieras, no ponerlo de una manera romántica de que porque te quieren hacer el bien, bueno, puede ser que sí, pero la verdad es que ellos prefieren un cliente financieramente saludable a alguien que no. ¿Por qué? Porque un cliente saludable va a durar más tiempo con él, va a recomendar a más personas. Es un concepto básico de modelo de negocio que las instituciones financieras están haciendo, han hecho por muchos años, y ahora se están concentrando aún más. La gente a veces no toma ventaja de esas cosas. Para ir resumiendo algunos puntos y entrar al siguiente, ¿cómo construir un futuro financiero saludable? Creo de que estabas mencionando algunas cosas. Una de ellas, el reconocimiento que necesitamos ayuda. Tal vez no es que estemos mal, pero el reconocer que necesitamos ayudas, porque casi no lo tenemos, porque la gente dice, es mi dinero, yo trabajo, yo lo tengo, yo lo he ahorrado y con él puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando alguien dentro de casa mantiene esa postura, considero que es una postura hermética y nadie le puede decir nada, y si es cualquier miembro de la familia, va a afectar a todos. Correcto. Ahora bien, dentro de este plan Construyendo estaba mencionando algo bien importante de poder tener un acuerdo. Ahora hay algo que quiero darles, un versículo a todos los que nos ven. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados llevan a la abundancia. Amén. O sea, no es el dinero. Dios no dice acumula dinero y te va a llevar a la abundancia. La abundancia está precisamente en esto, en los planes bien pensados. Creo que el primer punto tiene que ver con doblegar nuestro orgullo, ceder, lo que dijiste al principio, menguar, reconocer. No es que haya un problema, es que necesito ayuda, quiero abundar, quiero ser próspero. Amén. Necesito que alguien me enseñe y me ayude. Tiene mucho que ver con la humildad, que es parte del fruto del Espíritu, la templanza, la mansedumbre, el reconocer que necesitamos ayuda. Ahora, hay creyentes que dentro de la iglesia son increíbles líderes. Hablemos de pastores buenos, predicadores, músicos, impresionantes salmistas, pero tienen un desorden financiero por la falta de administración, que detrás de eso hay un pequeño orgullo, un ego, que no se le permite mostrar la necesidad de un consejero, de una ayuda extra. Correcto. Para ir avanzando acá, tengo tal vez no una pregunta, sino que hay un ejemplo, hay personas que esperan consejos prácticos para prosperar. Porque cuando hablamos de tema financiero, las personas y hablan de presupuesto, dicen, algunos podrán decir, a mí no me gusta escribir nada. Yo todo lo tengo en la mente, llevo facturas, tomo fotos, lo escribo en el teléfono. Okay. Bueno, pero hay personas que quisieran, que nos están viendo y que quisieran tomar algunas ideas prácticas, como por ejemplo, ¿qué porcentaje es el recomendable empezar a ahorrar? Un ejemplo, si gano 1,000, ¿cuánto sería el porcentaje que debo de ahorrar, el que debo de invertir? ¿Cómo responderíamos ahí? Yo empezaría con qué metas quieres cumplir. Yeah. Y lo importante aquí es crear, antes que todo, obviamente el presupuesto, para enseñarnos qué tanto realmente nos está alcanzando, qué tanto podemos ahorrar. No es tanto acerca de un porcentaje, claro que siempre hay algo. Y te voy a dar una regla básica.
una regla básica dice que para emergencias, que es lo primero que deberíamos, porque una vez más, cosas van a suceder. Nada menos veníamos en camino ahorita y ahorita que veníamos, vimos que se estaba incendiando. No sabemos si es una casa o qué era, pero estaba un humo bien negro en un vecindario ahí. Tú dices, cosas pasan de repente. Entonces hay que estar listos para una emergencia. Claro, hay seguros aquí, pero igual siempre hay que estar listos porque siempre hay un gasto extra. Entonces, para un fondo de emergencia, si usted es soltero o soltera, usted quiere tener por lo menos 3 meses de sus gastos fijos que usted tiene cada mes. Entonces necesito tener el presupuesto para saber cuántos son mis gastos fijos. Si yo ya dije que mi presupuesto son $1,000 al mes, entonces la regla básica sería tenga $3,000. Si usted ya tiene familia y si usted Dios lo ha bendecido con muchos hijos, usted quiere tener de 6 a 8 o 12 meses de sus gastos. Por ahí deberíamos empezar, teniendo esa base del presupuesto, de empezar a decir, bueno, tengo que ahorrar para esta emergencia y luego empezar para diferentes metas que tenga. Yo recomendaría que para que sea tangible, para que usted pueda ver el resultado y se sienta con más ánimo, inspirado, no solo motivado, pero inspirado para seguir haciéndolo, es agarre una meta corta, a corto plazo. Yo le decía también cuando platico en este tema con algunas personas, yo le decía, empieza a ahorrar, está bien, por ejemplo a los jóvenes les digo mucho eso, digo empieza a ahorrar, que ellos que no tienen muchos gastos, entonces es más fácil para mí comentarles. Y ya una vez tengas ahorrados, dependiendo el cálculo que hicimos basado en lo que me mencionaron, porque les ayudo a hacer el presupuesto, ya cuando tú tienes, mira, en un año o en 6 meses, tú ya tienes ahorrados $3,000. Recompénsate, regálate algo. Agarra unos 300 de ahí, unos 500. Tú sigues siempre poniéndolo porque estábamos haciendo ese ahorro automático, ¿verdad? Pero recompénsate, haz algo. El Señor no tiene ningún problema. Dios no quiere que también solo vivas. Hay que disfrutar las cosas. Acumular y todo. acumular. El Señor nos ha dado todo. Génesis 1:28 decía eso, ¿no? 2:28, 1:28. Que decía que le dijo a Adán, dice, sojuzgar la tierra, fructificad, multiplicarse. El Señor nos ha dado esto, pero es algo importante lo que tú decías, volviendo a eso, cuando mencionabas de que uno tiende a ser egoísta. Bueno, vamos a partir del hecho que todo le pertenece a Él y lo escuchamos en prédicas, pero esa es una manera muy práctica de ver nuestras finanzas, especialmente, y me voy a enfocar como hombre, es de verlo en, esto es de Dios, cómo yo lo voy a manejar para lo que Él me ha confiado, que es mi familia, que es mi iglesia, etcétera, eso por ahí. Y tiene mucho que ver la perspectiva con la que vemos también el dinero. Sí. Porque cuando nosotros los creyentes, o todo mundo, hablemoslo así, a Dios no le cambia la mentalidad un billete de $1 y un billete de $100, un $100 y $1,000,000. A Dios no le cambia la mente. O sea, Dios no dice, una maleta con $1,000,000. Pero para nosotros los seres humanos eso cambia. Sí. O sea, le damos un billete de $1 a un niño, a un joven, y dice $1. No, ya no quieren $1. No. Pero le das $1, solo se le queda viendo y ve así, le das uno de 100 o le das 300, la cara le cambia. Entonces, sí, nosotros como adultos necesitamos aprender a manejar a través del Espíritu Santo esas emociones. amén, Porque el emocionarnos mucho con una cantidad de dinero muchas veces despierta sentimientos, emociones y deseos. Dice la Biblia de que Acán, hablando de Acán, él vio un lingote de oro y un manto babilónico y dice la Biblia que lo codició. En el caso de David, él vio y codició. O sea, muchas veces Dios nos bendice no solamente para que acumulemos, sino para que veamos qué hay en nuestro interior también. Entonces, me gusta mucho un pensamiento que alguien me dio, y es que la libertad financiera no se construye en un día, se construye por las decisiones correctas que tomamos día a día. Hablaba con un pastor hace mucho tiempo de este punto y me decía él, mi pregunta era, pastor, yo estaba muy joven, ¿cómo puedo ahorrar? O sea, ¿cómo hago con mi dinero? Estaba joven, más joven todavía. sí, porque estás joven.
Pero, y él me daba un consejo así bien práctico. Me dijo, Luis, necesitas aprender el plan 10-10-80. Ajá. No sé si lo has escuchado. He escuchado ese y la cosa es que hay otros que te dicen 40, 40 y 20 o Ajá. qué sé yo, hay diferentes, pero sí, sí. Me Sí. gustó ese del 10-10-80. Yo le dije, bueno, 10-10-80 porque, y él me dijo, de todo lo que ganas, tu 10% es para Dios. O sea, eso sí o sí, séle fiel a Dios. Sí. Pero del 90% que te queda, el 10% restante es tu ahorro. Si honras a Dios, honra tu futuro. Si crees que el Señor te va a bendecir, honra. Lo que te queda, el 80%, úsalo de una manera prudente y sabia. O sea, esas palabras quedaron grabadas en mi corazón porque yo esperaba que Él me dijera, bueno, otras cosas. Gastá, usalo, ya te vas a casar, pensé en tu boda. Pero creo que nosotros como creyentes no solamente es importante que cambiemos nuestra educación financiera por nuestra familia, sino si somos pastores, líderes, gente de influencia, necesitamos reflejar lo que predicamos. Amén. Y aparte de eso, hay personas que se van a acercar y nos van a pedir consejería. Pastor, ahorita que estás hablando sobre eso, también meditando, estaba recordando el Proverbio 6, cuando Salomón está hablando de la hormiguita. Ajá. Dice, la hormiguita ni que la supervisen ni la gobiernan, dice, trabaja diligentemente y almacena. Entonces es lo que tú dices, lo que me llama mucho la atención eso de que almacenar, o sea que somos llamados también a planificar, eso es importante. Sí, tenemos que tener una visión eterna, somos eternos, como dice la palabra, pero también hay algo importante en planificar. Si estaba ahí en Proverbios, el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Lo dijo. Hay que tomar en cuenta eso. Y algo importante también que me llenó eso, y tal vez estaba ahí, la hormiguita me enseñó algo. Dice que la hormiguita dice que ni que la gobiernen ni que la supervisen. Yo dije, y el Señor puso esto en mi corazón. Dice, aplícalo a tu vida, dice, cuando hagas las cosas, que no te importe lo que la gente está viendo o lo que la gente está pensando. Hazlo porque tú tienes que hacerlo y porque es un principio que yo quiero que tengas. Y hablando de eso, lo que hablabas tú, pastor, con respecto a honrar a Dios, y tal vez me estoy adelantando, pero esa es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo a mí, muchísimo con respecto a cómo ver el dinero, entendiendo que es de Él, honrarlo a Él, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y como a muchos de nosotros aquí creo, el Señor nos sorprende cada vez que nosotros aprendemos a aplicar. Para mí es el principio bíblico, no es una ordenanza necesariamente en este tiempo, para mí es un principio que el Señor nos quiere enseñar. Creo que tiempo nos va a faltar para poder seguir abordando varios temas y vamos a tener, creo que una segunda plática de finanzas sin filtro. Sí. Queremos ir cerrando y concluyendo. Hemos aprendido que las finanzas no son solamente números, sino que también son decisiones. Decisiones que nos afectan en el presente, afectan la familia. No hemos hablado si somos, porque también hay personas que nos están viendo que han hecho un emprendimiento, tienen una empresa, una compañía. Sí. No hemos tocado esos puntos, no hemos hablado los puntos sobre las finanzas aún dentro de las iglesias. Muchos pastores necesitan ver este podcast y poder ver las finanzas como Dios las ve, muchos líderes de muchas congregaciones. Pero las decisiones, los hábitos y los principios determinarán si esta semilla que Dios nos da florece, muere, porque la Biblia dice que la semilla cae en 4 tipos de tierra. Sí. La semilla es la palabra, la semilla es la bendición. Y creo que tanto como empresas, compañías, iglesias, familias, personalmente varones, hombres de casa, el Señor nos va bendiciendo. Sí, hay personas que han comenzado en trabajos en áreas muy básicas. Y el Señor los ha honrado y los ha llevado a lugares eminentes y lugares mucho de honra. Pero me gusta algo, y es, por ejemplo, hablando acerca del ahorro, lo que hizo José. Dice la Biblia de que él vio, o sea, Dios le mostró a Faraón y él interpretó. Viene un momento de escasez. Vamos a terminar con este segmento. Terminando acerca de por qué el creyente debe de ahorrar. ¿Será que porque va a llegar a viejito o porque necesita, no sé, tantos conceptos que hay
que muchos creyentes dicen, bueno, yo voy a ahorrar porque un día voy a llegar a viejito. Otros dicen, ¿para qué ahorrar? Si lo, quién sabe. Algunos son muy bíblicos, me han dicho, pastor, pero si la Biblia dice que no hay que afanarse por el día de mañana, ¿por qué voy a ahorrar yo? Afanarse, exacto, pero no dejar de planear. Ahí Y está. eso es lo que sucede. Y respondiendo a tu pregunta, todas las razones que mencionaste, porque por misericordia de Dios vamos a tener muchísimos años de vida. Y si no, como yo lo he dicho y lo digo de una manera honesta de mi corazón, y mi esposa lo sabe, gracias al Señor me ha enseñado, y me encantaría, pastor, que algún día también podamos hablar sobre el testimonio que ha pasado en mi vida, porque ahorita me hablaste tú con eso, de cómo empiezas en una posición que no es nada malo, al contrario, te va forjando el carácter. Ajá. Y te ayuda también para entender a otras personas tal vez que están en ese nivel en ese momento. Pero es cuando uno trata de poner a Dios primero en su vida, cuando pone las personas adecuadas, como Dios me bendijo con mi esposa, entonces te va guiando, porque no todo es así que bonito, vea, ya venido bien preparado aquí el varón de Dios. No, tengo mucho que contarle y ya hemos platicado contigo sobre esto, pero es importante planificar, tenemos que hacerlo. Y te decía, y yo lo digo sinceramente, sí estoy planeando, por la gracia de Dios estamos planeando, pero yo digo, ya sea que sea para mí o para que alguien más se beneficie, siendo diligentes con eso. O sea, uno tiene que aprender a ser despegado con el dinero en ese sentido, hay que ser generosos, pero no dejar de lado el que tengo que planear y ahorrar, porque sí te digo, puede hacer que el Señor nos dé más años de vida y hay que prepararse, hay que prepararse. El Señor es un Dios de orden y quiere prepararnos. Si te dice alguien que también en un momento determinado ha tenido un poquito de desorden, pero el Señor ha tenido misericordia de mí y es como me ha ayudado, y así es como voy aprendiendo todos los días. Francisco, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias. Creo que ha sido de bastante utilidad para quienes nos están viendo. Claro. Y creo que vamos a seguir compartiendo este tema tan interesante. Estoy seguro que viene, dice la Biblia, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Y para quienes nos ven, la gloria viene de la palabra kavod, que significa peso. Y luego la Biblia también dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y él dice, mío es el oro, mía es la plata. Vienen tiempos de cosecha y de bendición para el pueblo cristiano. El Señor va a traer riquezas, honra, pero también necesitamos desarrollar y pedir sabiduría y mayordomía en estos tiempos. Desde ya declaramos una palabra de bendición para quienes nos ven. Y Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor. El Señor Jesús te bendiga. Amén. Y sé que vamos a estar compartiendo en una próxima. Amén, pastor. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Dios te bendiga.